El sol brillaba sobre el puerto de Miami en la mañana del 8 de junio de 1985, mientras los pasajeros hacían fila para abordar el MS Pacific Sky, un crucero de tamaño mediano que tenía previsto realizar un viaje de una semana por el Caribe. Entre los cientos de emocionados viajeros se encontraban Eleanor y Michael Rowe, recién casados de Asheville, Carolina del Norte, ambos de 28 años. Se habían casado solo 3 días antes en una pequeña ceremonia celebrada en el jardín de su casa y estaban radiantes de ilusión. El crucero había sido un regalo de boda sorpresa de los padres de Eleanor y una luna de miel con todo incluido, por Nassau, Santo Tomás y la República Dominicana. Michael, profesor de biología en un instituto, era reservado, metódico y observador. Eleanor, por su parte, era extrovertida, artística y tenía la costumbre de documentar cada experiencia con su cámara Minolta Vintage, que llevaba colgada al cuello como una medalla de honor. La pareja había salido desde la universidad y, según todos los indicios, eran inseparables. Les asignaron el camarote 422B, situado en el lado de estribor de la cubierta inferior, modesto pero cómodo. La tripulación zarpó a las 4:45 de la tarde, y al anochecer, el barco se encontraba a kilómetros de la costa de Florida, surcando aguas tranquilas. Durante los 2 días siguientes, varios pasajeros recordaron haber visto a la pareja con frecuencia, riendo durante los espectáculos nocturnos, bailando en la cubierta abierta bajo las luces de colores y bebiendo cócteles en el Horizon Lounge. Eleanor era especialmente simpática, conocida por entablar conversación y tomar fotos espontáneas a desconocidos, que prometía enviar por correo después del viaje. La tercera noche, el 10 de junio, se les vio cenando solos en el restaurante Coral Reef, elegantemente vestidos para la cena formal. Sería la última vez que se vería a la pareja. En la mañana del 11 de junio, el ambiente a bordo del barco había cambiado sutilmente. Un camarero llamado Carlos Méndez, encargado de limpiar los camarotes de la cubierta 4, informó de que no se había accedido al camarote 422B desde la noche anterior. La cama parecía sin usar y las 2 maletas estaban abiertas, medio deshechas. La cámara de Eleanor había desaparecido. El reloj de Michael, que según se dice nunca se quitaba, estaba sobre la mesita de noche. Al principio, la tripulación supuso que la pareja simplemente se había quedado dormida o había salido temprano de excursión. Pero cuando no se presentaron al llegar el barco a Nassau más tarde ese mismo día y sus nombres no aparecían en ningún registro de excursiones, las sospechas aumentaron. A las 6:30 de la tarde, se notificó al capitán del barco, Raymond Holtz. Ordenó un registro completo del buque, incluyendo todas las zonas públicas, las secciones restringidas e incluso la sala de máquinas. No se encontró ningún rastro de Eleanor ni de Michael. Al día siguiente, el barco atracó en San Juan, Puerto Rico. Allí se alertó a la Guardia Costera local y al Consulado de Estados Unidos. Se presentó una denuncia formal por desaparición. Se acortó el itinerario restante y el barco regresó a Miami con los investigadores ya a bordo, entrevistando a los pasajeros y recabando declaraciones. Pero nadie había visto a los Rose después del 10 de junio. No había señales de lucha, ni quejas por ruido o disturbios de los camarotes vecinos, ni entradas en sus cuentas de gastos a bordo. Era como si simplemente hubieran desaparecido. El FBI abrió una investigación conjunta con las autoridades marítimas estadounidenses, sospechando que se trataba de un delito, pero también considerando la posibilidad de un accidente, como una caída por la borda. Sin embargo, algo no cuadraba para la agente especial Dana Whitmore, investigadora principal, a quien se le asignó el caso en julio de 1985. Esa noche no había viento fuerte ni mar agitado. Las cubiertas estaban secas y no se informó de ninguna tormenta. Más tarde, en una entrevista de 1997, declararía: "Las parejas no desaparecen en medio de un crucero sin dejar ni una sola pista. Y menos aún parejas como los Rose". Se entrevistó a familiares y amigos. Según la hermana de Eleanor,
Los recién casados estaban profundamente enamorados y no tenían antecedentes de inestabilidad o conflictos. Los compañeros de trabajo de Michael lo describieron como una persona responsable y con los pies en la tierra. No había indicios de problemas económicos ni pólizas de seguro importantes. Se revisaron exhaustivamente los registros de seguridad del barco. No se activó ninguna alarma. No hubo actividad inusual con las tarjetas. La última vez que se accedió a la puerta de la cabina 422B con una tarjeta llave fue a las 11:14 de la noche del 10 de junio, presumiblemente cuando la pareja regresaba de cenar. Eso fue todo. Se revelaron algunas fotos de un rollo que Eleanor había dejado en el kiosco de fotos del barco el 9 de junio. Mostraban a pasajeros sonrientes, una puesta de sol sobre el mar abierto y una foto especialmente llamativa de Michael solo, mirando al horizonte. Pero el último rollo, el que aún estaba dentro de la cámara desaparecida de Eleanor, nunca se recuperó. A principios de 1986, sin nuevas pistas ni pruebas físicas, el caso de Michael y Eleanor Rose desapareció de los titulares y fue archivado discretamente entre las desapariciones marítimas sin resolver. Las familias, devastadas, intentaron durante años mantener viva la investigación. La madre de Eleanor, Judith Pearson, envió cartas a senadores, agencias de viajes y ejecutivos de líneas de cruceros, suplicando que se reanudaran los esfuerzos. El hermano menor de Michael, Thomas Rowe, incluso voló a Nassau y Puerto Plata por su cuenta, hablando con pescadores y trabajadores portuarios locales. Nadie había visto nada. Nadie recordaba los nombres. En 1988, 3 años después de la desaparición, la compañía de cruceros Eastern Caribbean Voyages Ltd vendió el MS Pacific Sky a otra línea y le cambió el nombre. Según se informa, la cabina 422B fue remodelada y renumerada. En 1990, los nombres Rose habían caído en el olvido fuera de Carolina del Norte. El caso se convirtió en uno más de la creciente lista de desapariciones de tripulaciones de ese año. No había indicios de fraude, ni demandas de rescate, ni cadáveres, solo silencio. Hasta que, casi 12 años después, algo finalmente cambiaría. Era el 16 de mayo de 1997 en la costa sur de la República Dominicana, cerca del pequeño y poco frecuentado pueblo pesquero de Las Roas, una cala olvidada azotada por las mareas y conocida principalmente por los lugareños. Esa mañana, un pescador de 54 años llamado Luis Sendíquez caminaba por la costa después de que una tormenta nocturna hubiera agitado la bahía. Las olas habían dejado un rastro de escombros, ramas rotas, algas y fragmentos de plástico. Pero entre ellos, algo llamó su atención. Era una bolsa de lona muy deteriorada y cubierta de algas, encajada debajo de un grupo de rocas volcánicas. Luis la sacó. La cremallera estaba oxidada y cerrada, pero la bolsa estaba sorprendentemente intacta. La llevó al pueblo y, con la ayuda de un vecino, consiguió abrirla. Dentro había 2 pasaportes deteriorados, ambos emitidos en Estados Unidos, una cámara compacta de mujer, un cuaderno dañado por el agua y una colección de objetos personales empapados. Postales, un pequeño joyero y fragmentos de tela. Las páginas del cuaderno estaban manchadas, en su mayoría ilegibles, pero la cámara, aunque desgastada, aún conservaba un rollo de película de 35 milímetros sellado en su carcasa metálica. Louis se llevó los pasaportes a la policía local de la ciudad de Baroña, donde los nombres fueron inmediatamente identificados en una base de datos internacional. Michael Rowe y Eleanor Rowe, desaparecidos desde 1985. La noticia del hallazgo llegó a la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo en menos de 48 horas. Los objetos fueron asegurados y enviados en avión a Quantico, Virginia, para su análisis. La tarea más urgente era revelar la película que había dentro de la cámara de Eleanor, la que nunca se había encontrado. Se necesitaron varios intentos. La película había absorbido años de humedad y se había deteriorado por la exposición.
Pero, milagrosamente, se pudieron salvar 6 fotogramas. Granulosos, descoloridos, dañados en los bordes, pero visibles. Entre ellos, una foto de Eleanor sonriendo junto a un bote salvavidas con un vestido rojo. Una imagen borrosa del océano a la luz de la luna tomada desde la cubierta. Una foto de Michael en la cena levantando una copa de vino. Una curiosa foto de un hombre con un uniforme blanco, que no era un miembro conocido de la tripulación, de pie junto a una escotilla de almacenamiento en la cubierta exterior. El rostro del hombre estaba parcialmente oculto por el resplandor. Y las 2 últimas fotos, una foto con temporizador de Eleanor y Michael sonriendo nerviosamente, tomada cerca de lo que parecía ser un pasillo de servicio inferior, inaccesible para los pasajeros. Y la última imagen, parcialmente oscurecida por la oscuridad, mostraba lo que parecía ser una escotilla abierta con el océano muy por debajo y una barandilla doblada en un ángulo extraño. El FBI reabrió el caso inmediatamente. Cuando el FBI reabrió oficialmente el caso en junio de 1997, casi 12 años después de la desaparición de la pareja, se asignó a la agente especial Lauren Keats, una veterana con 14 años de experiencia en casos marítimos. Se le dio acceso a los archivos originales de la investigación, a los objetos recientemente recuperados en la República Dominicana y a las fotografías recién reveladas. Keats comenzó por revisar la lista de pasajeros del crucero MS Pacific Skies de 1985. Había más de 600 pasajeros y 118 tripulantes a bordo, pero solo a una pequeña parte de ellos se les había interrogado a fondo. El expediente contenía declaraciones de unas 30 personas, en su mayoría vecinos de camarote, personal del restaurante y el equipo de entretenimiento del barco. Pero ahora, con las nuevas fotografías en mano, especialmente la que mostraba a un hombre con uniforme blanco cerca de la escotilla prohibida, Keats comenzó a centrarse en el caso. Con la ayuda de los equipos de mejora digital de Quantico, la foto granulada se limpió lo suficiente como para distinguir algunas características clave. El hombre parecía llevar un uniforme de tripulación, pero no coincidía con los registros oficiales del MS Pacific Skies. Tenía una cicatriz distintiva sobre la ceja izquierda. En el borde de la foto, parcialmente visible, se veía un carrito con productos de limpieza, un modelo antiguo de equipo utilizado por los trabajadores de mantenimiento. La comparación de esta imagen con los registros de empleo de 1985 resultó ser un reto. La línea de cruceros había pasado por una fusión en 1989 y muchos registros de personal estaban incompletos o se habían perdido. Pero el agente Keats logró obtener una lista parcial de los subcontratistas de mantenimiento contratados para ese viaje en particular. Un nombre destacaba: Idar F. Morales, un ciudadano panameño de 34 años, figuraba como limpiador contratado durante 3 meses durante ese verano. No había antecedentes penales en Estados Unidos, pero la Interpol señaló un informe sellado que lo vinculaba con un incidente violento a bordo de un ferry comercial en 1983 en el que estaba involucrado un pasajero desaparecido. Morales había desaparecido del sistema en 1987. No había registros fiscales, cruces fronterizos ni renovaciones de visados de trabajo. El agente Keats comenzó a ponerse en contacto con los miembros supervivientes de la tripulación del crucero. Muchos se habían jubilado hacía tiempo, pero algunos respondieron. Uno de ellos era Antonio Tony Dloa, que había sido camarero en el bar de la cubierta superior del barco en 1985. Cuando le mostraron la foto mejorada del hombre cerca de la escotilla, la reacción de Tony fue inmediata. Sí, me acuerdo de ese tipo. Le llamábamos el Sencio. Nunca hablaba. Siempre estaba fregando las cubiertas restringidas por la noche. Me daba mal rollo. Otra antigua tripulante, María Estrella, que había trabajado en limpieza en la cubierta 4, recordó haber oído a una mujer gritar débilmente la noche del 10 de junio. Pero cuando lo comunicó a seguridad, le dijeron que probablemente se trataba de un pasajero borracho y la enviaron de vuelta a sus tareas.
Ninguno de los dos testimonios se había registrado en el expediente original de 1985. Keats pasó entonces a la foto que mostraba la escotilla abierta y la barandilla doblada. Utilizando diagramas de la estructura original del barco obtenidos de los archivos marítimos, determinó que la foto probablemente se había tomado cerca del pasillo de mantenimiento de estribor, junto al acceso a la ventilación de emergencia, una zona estrecha y cerrada con una puerta que solo utilizaba el personal técnico. Esta zona no estaba vigilada y se suponía que el acceso estaba cerrado, pero el personal de mantenimiento tenía llaves de emergencia. Si Rose había ido allí voluntariamente o no, era posible que hubieran sido coaccionados, o que uno de ellos hubiera sido llevado allí con falsos pretextos y el otro lo hubiera seguido. Ahora había suficientes piezas sobre el tablero para empezar a formular una teoría. Pero, ¿qué había sucedido después de que se tomara esa foto? ¿Y por qué la bolsa de Eleanor no se descubrió hasta 12 años después, a cientos de kilómetros de distancia? Para comprender cómo la bolsa de Eleanor acabó en una playa cerca de Las Roas, en la República Dominicana, a más de 400 millas náuticas de la ruta del crucero, la agente Lauren Keats consultó a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. No hay un especialista en modelos de deriva oceánica, el Dr. Miguel Anaya. El Dr. Anaya utilizó datos meteorológicos históricos y registros satelitales para reconstruir los patrones de deriva probables en el Caribe entre 1985 y 1997. Lo que descubrió fue convincente. Según los modelos, si la bolsa se hubiera tirado por la borda o se hubiera salido por una escotilla o un sistema de drenaje cerca de la costa este de la República Dominicana, las corrientes predominantes podrían haberla arrastrado en un lento bucle en sentido horario, como parte de la corriente ecuatorial norte. A lo largo de los años, habría pasado cerca de Puerto Rico, habría derivado hacia el este en dirección a aguas abiertas y luego hacia el oeste de nuevo hacia la costa sur de la isla, especialmente si se viera atrapada en remolinos estacionales o corrientes impulsadas por huracanes. Según el Dr. Anaya, la bolsa podría haber estado a la deriva durante años, atrapada y liberada periódicamente por las mareas hasta que finalmente encalló tras una tormenta estacional en 1997. Esto no es inusual, le dijo a Keats. Los objetos arrojados al Caribe pueden desaparecer durante años y reaparecer a cientos de kilómetros de distancia. Pero esta bolsa estaba demasiado bien conservada. Es posible que hubiera quedado atrapada, encajada bajo estructuras de arrecifes, y que solo recientemente se hubiera desprendido. Esto abrió una posibilidad escalofriante. Los cuerpos de los Rose o más pruebas podrían seguir en algún lugar bajo el agua, sellados o perdidos en puntos de acceso a barcos que nunca se han registrado a fondo. Entre los objetos dañados por el agua que se encontraron en la bolsa de lona, había un cuaderno, que en su día fue un diario de viaje escrito a mano por Eleanor. La mayoría de sus páginas habían sido borradas por el agua salada, pero se había recuperado una frase parcial utilizando una técnica forense de realce de tinta en guántico. Las palabras decían, y cito, dijo que no deberíamos estar aquí, que no es seguro. Mike cree que miente. Era imposible verificar la fecha o el contexto exacto, pero todo apuntaba a que alguien, posiblemente un miembro de la tripulación, los había llevado a una zona restringida y Eleanor temía que algo fuera mal. La anotación respaldaba la teoría de que los habían engañado o amenazado, y no simplemente se habían perdido o estaban ebrios. Para Keats, esto confirmaba que lo ocurrido había sido intencionado y que probablemente había más de una persona implicada. A finales de agosto de 1997, se recibió una llamada de un hombre que vivía en Colón, Panamá. Al principio se negó a dar su nombre completo, pero afirmó haber trabajado en un crucero por el Caribe a mediados de los años 80 y reconoció la foto del hombre que circulaba en los periódicos, el que tenía una cicatriz sobre la ceja. Ese es Morales, dijo el hombre. Todos sabíamos que era problemático. Se identificó solo como Raúl y accedió a hablar con el FBI en San José, Costa Rica, donde se había trasladado con un nombre diferente.
Raúl reveló que Morales había sido sorprendido entrando por la fuerza en el camarote de un pasajero en 1984, pero que la compañía de cruceros había silenciado el incidente para evitar el escándalo. En lugar de despedirlo oficialmente, rescindieron su contrato antes de tiempo y eliminaron su nombre de los registros permanentes de la tripulación. El crucero Rose de 1985 fue uno de sus últimos trabajos. Raúl también añadió que se rumoreaba que Morales tenía acceso a un llavero privado que le permitía entrar en escotillas y pasillos de mantenimiento seguros. Estas llaves estaban destinadas únicamente al personal técnico superior. Sin embargo, nadie había investigado nunca cómo las había conseguido Morales. ¿Tenía algo contra alguien? Quizás chantaje, no lo sé. Pero él iba a lugares donde ningún limpiador debería haber ido. Con las pruebas acumuladas que apuntaban a un acto delictivo relacionado con las zonas restringidas del barco, el agente Keats presentó una solicitud formal a la Comisión de Recuperación Marítima de los Estados Unidos para realizar una búsqueda submarina específica. El MS Pacific Sky, rebautizado y que ahora navegaba bajo una bandera diferente, había sido remodelado y renombrado en la década de 1990, pero los registros de su diseño original de 1985 se conservaban en el Registro Marítimo Lloyd's de Londres. Estos registros incluían mapas detallados de los pasillos de mantenimiento, los espacios de construcción y las rutas de drenaje auxiliares, algunos de los cuales nunca habían sido inspeccionados. Una estructura en particular llamó la atención de Keats: un pozo de servicio sellado situado debajo de la cubierta de estribor, adyacente al pasillo que se ve en la última foto de Eleanor. El pozo conducía a un puerto de descarga utilizado para verter al mar las aguas grises tratadas. Si se manipulaba, podía permitir que un objeto o incluso una persona fueran expulsados silenciosamente al mar abierto. Se formó una asociación con una empresa privada de salvamento que operaba cerca de Gran Turca, por donde había pasado el barco durante su viaje de 1985. Utilizando un sonar de barrido lateral y drones sumergibles, comenzaron a escanear las zonas en las que, según los datos de navegación archivados, el barco había reducido la velocidad o había ido a la deriva. Tras 3 semanas peinando el fondo marino, el 14 de septiembre de 1997, el equipo localizó algo inusual. En el fondo marino, a 213 pies de profundidad, encontraron la estructura metálica de un armario de servicio de una línea de cruceros, del tipo que se utiliza en las cubiertas de ingeniería. Las bisagras estaban rotas y faltaba la puerta, pero en un lateral aún se podían ver restos de pintura descolorida. Propiedad de Eastern Caribbean Voyages Limited. En su interior había varios objetos deteriorados, cables enrollados, herramientas de mantenimiento oxidadas y un objeto que había permanecido sellado dentro de una bolsa de plástico, al vacío, probablemente para protegerlo de la humedad. Cuando lo sacaron a la superficie y lo abrieron con cuidado, reveló una tarjeta de acceso de la tripulación con el nombre E.F. Morales. Las implicaciones eran asombrosas. Morales había desaparecido de los registros en 1987, pero aquí estaba su tarjeta, arrojada al mar en la misma región que el barco había cruzado poco después de que se viera por última vez a la pareja. Estaba claro que alguien había intentado borrar una conexión. Aún se desconocía si Morales había huido, había sido silenciado o había desaparecido voluntariamente, pero la línea temporal lo situaba en el centro de los últimos momentos conocidos de la pareja. El siguiente objetivo quedó claro: encontrar los cuerpos. El agente Keats coordinó con la División Forense Submarina de la Marina de los Estados Unidos, que accedió a ampliar el radio de búsqueda basándose en modelos de mareas. El fondo marino era accidentado, lleno de plataformas de coral y restos hundidos. Pero si la rosa se había desechado a través del pozo de servicio, existía la posibilidad de que algo, huesos, fibras de ropa, objetos personales, hubiera quedado atrapado en las trincheras de abajo. El 9 de octubre de 1997, un vehículo operado a distancia, ROV, capturó imágenes de un par de zapatillas blancas parcialmente enterradas en el limo cerca de una cornisa rocosa.
A pocos centímetros se encontraba el marco corroído de una lente de cámara, que coincidía con el modelo que Eleanor llevaba. Las pruebas de ADN confirmaron más tarde que las fibras de los cordones coincidían con los zapatos que Eleanor llevaba en una de las fotos, pero no se recuperaron los cuerpos. Era probable que el océano se los hubiera llevado hacía mucho tiempo, dispersándolos, enterrándolos o arrastrándolos con las mareas. Aún así, este descubrimiento fue lo más parecido a un cierre que las familias habían recibido en más de una década. Morales nunca fue localizado. A pesar de emitir una alerta roja a través de la Interpol, no surgió ninguna actividad bajo su nombre. Las teorías iban desde el suicidio hasta el cambio de identidad para lograr protección. En 1999, una comisión marítima dictaminó que el caso era un presunto homicidio cometido por personas desconocidas, y la compañía naviera fue presionada discretamente para llegar a un acuerdo financiero confidencial con ambas familias sin admitir responsabilidad alguna. Las fotos recuperadas de la bolsa permanecen selladas en los archivos del FBI, excepto una. La última imagen de Eleanor y Michael en el pasillo, sonriendo nerviosamente, todavía abrazados. Ahora se encuentra en un marco sobre la repisa de la chimenea de la madre de Eleanor, junto a 2 velas que enciende cada 10 de junio. Nunca tuvieron su luna de miel, le dijo una vez a un periodista. Pero al menos no desaparecieron para siempre.